Bien, continuamos ahora con el video que corresponde a la contracción de las longitudes. Esto se deriva de manera muy sencilla, o se comprende de manera muy sencilla, después de entender, de acuerdo al video pasado, en cómo corren los tiempos en los dos sistemas de referencia, uno móvil respecto al otro. Cómo es que los relojes transcurren según un observador estático al observar los relojes móviles. Ahora vamos a ver qué sucede cuando un observador estático mide longitudes que están en movimiento, objetos, dimensiones de objetos que están en movimiento. Para eso vamos a hacer el ejercicio siguiente. Tenemos nuestro observador Juan en el sistema de referencia S', que como ya hemos visto se mueve, según Pedro, se mueve hacia la derecha, hacia la dirección positiva de las X con una velocidad V, que está aquí en rojo. A su vez para Juan, el sistema de referencia S, donde está situado Pedro, se mueve hacia la izquierda con velocidad V también, pero negativa. Hacia la izquierda me refiero hacia la dirección negativa de las X', que son las X de Juan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un vagón, digamos, de una determinada longitud según Juan. Un vagón que está estático para Juan. Juan mide la distancia entre el final del vagón a su ventanilla, para hacerlo más didáctico, hacia la posición donde está Juan en este momento, la ventanilla. Él mide que esa longitud mide un valor de L', porque habíamos dicho por convención que todos los valores de longitudes y de tiempos primados son aquellos medidos por el observador que se mueve hacia la derecha según el otro observador. Esos son los primados. Y los no primados son los de aquel observador que se mueve hacia la izquierda según el observador primado. Ambos se mueven mutuamente uno respecto al otro. No hablamos de un estático y de un móvil, sino de dos móviles entre sí. Entonces, bueno, considerando que los primados son aquellos del sistema S', por eso lo hemos llamado prima, y al quien hemos denominado Juan, y que los no primados son aquellos fenómenos para los cuales todo está estático según Pedro, vamos a observar cómo hace Pedro para medir este vagón que según él avanza hacia la dirección positiva de las X con una velocidad V. ¿Cómo puede él medir esta dimensión de este objeto en movimiento? Para Juan no hay problema, él lo ha medido con su regla, con su metro, y pues simplemente tiene una dimensión de L'. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Tenemos, en el instante, como siempre, en que se cruzan los dos sistemas de referencia, los cronómetros parten. Entonces, tenemos acá dos relojes. El reloj de Juan, el reloj de pulsera de Juan, que en el instante inicial marca un valor T' igual a 0. Lo mismo, el reloj de pulsera de Pedro marca un T sub 0, T inicial igual a 0. El reloj de Pedro y de Juan están sincronizados en ese instante, más que, digamos, no sincronizados, porque ya hemos visto que en realidad eso no sucede, sino que ambos le dan clic e inician sus cronómetros en 0. Luego, ¿cómo hace Pedro para medir la longitud de Juan? Él simplemente dice, ok, en el instante inicial en que nos cruzamos con Juan, en el que se cruzaron los dos sistemas de referencia, ambos hemos dado a correr nuestros cronómetros, voy a esperar a que llegue la cola del tren, del vagón, hacia mi posición, que mi posición es la del eje vertical, dice Pedro. Se activará un mecanismo que digamos, pare el cronómetro en el momento en el que la cola del vagón de Juan cruce este eje vertical. Entonces Pedro dice, voy a tomar ese tiempo con el reloj de pulsera y en base a ese tiempo voy a deducir la longitud. ¿Por qué? Porque conozco la velocidad del tren de Juan. Muy sencillo, ¿no? Entonces, esta es la posición final. La cola del tren, en ese instante, cruza el eje vertical. Hay un pequeño mecanismo que he dibujado acá, simplemente por una cuestión didáctica. Y en ese instante en que cruza, Pedro hace parar su cronómetro. A ese instante le vamos a llamar T final igual a un T mayúscula. Y lo he dibujado aquí el reloj de Pedro, que es el mismo reloj con el que tomó tiempo en el momento inicial. Su mismo reloj de pulsera toma este tiempo final que va a ser igual a T mayúscula. ¿Ok?
Para él, Juan, ya obviamente ya no está en la posición central, Juan ha avanzado una distancia, que la coordenada de la posición nueva de Juan va a ser esta, x final, igual a L, es decir, L es para Pedro la longitud de ese tren. Entonces, de manera muy sencilla, vamos a escribir acá la ecuación de la longitud del tren según Pedro. La longitud del tren es la velocidad, v, por el tiempo que ha tomado Pedro, t, mayúscula. Eso es todo. Así de simple la longitud para Pedro de ese tren móvil. Él ha usado relojes para poder medirlo, porque no tiene otra forma pues, de medirlo, ¿no? Es una forma práctica de medirlo. Él no puede usar un metro porque el tren está en movimiento. Entonces, bueno, veamos ahora, contrastemos con lo que dice Juan. Juan dice, ok, a ver, Juan lo ve a Pedro moverse hacia la izquierda con una velocidad menos v, o con una velocidad v hacia la izquierda. Y dice Juan, los relojes de Pedro, yo sé que los relojes de Pedro se mueven más lentamente, lo hemos visto en el anterior video. Entonces, si para Pedro su reloj ha recorrido un tiempo t, que está graficado acá en este reloj, poniendo la manecilla en esa posición, quiere decir que mis relojes tienen que haber recorrido un tiempo mayor, porque los relojes de Pedro van más lento que mis relojes, dice Juan. Por lo tanto, si el reloj de Pedro está aquí, mis relojes tienen que estar más avanzados, porque los relojes de Pedro caminan más lento. Es lo que dice Juan. Por lo tanto, Juan, ¿cómo comprueba eso? Él, en el instante en que la cola de su tren se cruza con la posición vertical de Pedro, con el eje vertical de Pedro, también se activó el mecanismo y se tomó una imagen, digamos una fotografía, una instantánea, del cronómetro de Juan, que Juan tenía en esa posición, que Juan tenía en la cola de su tren. Acá hemos dibujado el instante inicial, donde Juan se cruza con Pedro y donde el reloj de pulsera de Juan marca 0, igual que el reloj de pulsera de Pedro marca 0, Juan tenía en la cola un reloj también, que para él, para Juan, en este instante inicial, este reloj también marcaba 0, igual que su reloj de pulsera, porque Juan está seguro que todos sus relojes están perfectamente sincronizados. Cuando acontece el segundo evento, ¿no? Aquí hemos dibujado evento 1, cruce de los dos ejes verticales y puesta en marcha de los cronómetros. Ese es el evento 1. Y hemos dibujado acá el evento 2. ¿Cuál es el evento 2? Cruce de la cola del vagón con la posición de Pedro, con el eje vertical de Pedro. Para Juan, es Pedro el que se ha movido hacia la izquierda. Juan está quieto para él. Y es Pedro el que se ha movido hacia la izquierda. Y es este eje vertical el que se ha cruzado con su cola, con la cola de su vagón, en una posición negativa, según Juan. Estamos ahora viendo la visión de los dos, tanto de Pedro como de Juan. Entonces Juan dice, ok, yo sé que el reloj de Pedro ha caminado más lentamente, mis relojes tienen que estar más avanzados que los de Pedro, y en el evento 2, dice Juan, yo voy a observar el reloj que está en la cola de mi vagón, porque ese es el que está marcando el evento 2. El evento 2 es el cruce, que para Juan sucede en una coordenada negativa, porque para Pedro Juan está aquí, en una coordenada positiva, pero para él, para Juan, él no se ha movido, él sigue en la coordenada 0, en su coordenada x'0, Juan. Para Juan el dibujo es sería distinto, este es el dibujo según Pedro, pero según Juan el dibujo sería distinto. El dibujo sería según Juan estático aquí, en esta misma posición, y más bien Pedro estaría en esta posición. El Pedro y su eje vertical S estarían en esta posición, en el evento 2, en la posición de la cola de Juan, en una coordenada negativa según Juan. Entonces, Juan lo que dice es, bueno, ok, yo voy a observar cuánto ha medido el reloj de la parte final de mi tren, de mi vagón, y seguramente voy a observar un tiempo mayor al tiempo que dice Pedro que ha tomado, porque los relojes de Pedro, repito, transcurren más lentamente. Y efectivamente, el reloj de cola de Juan marca un tiempo mayor al tiempo t. El tiempo final, según Juan, llamémoslo tf', es igual a un t mayúscula prima. Mayor, acá está claramente la imagen,
mayor que el tiempo que ha tomado Pedro. Porque los relojes de Juan, según él, transcurren más lentamente y efectivamente él comprueba eso mirando su reloj de cola. Entonces, para Juan, que observa a Pedro desde el evento 1, cuando se cruzan, hasta el evento 2, cuando Pedro cruza la posición de la cola de Juan, para Juan, esa longitud L' va a ser igual a la velocidad que tiene Pedro, porque para Juan Pedro se mueve hacia la izquierda, por el tiempo que ha tomado, que ha transcurrido. Y ese tiempo que ha transcurrido para Juan es el que marca su reloj de cola. Porque recordemos que para Juan, cuando él en su reloj de pulsera marcó 0, su reloj de cola también marcaba 0. Por lo tanto, para Juan, si el reloj de cola en el evento 2 marca un T', él está seguro que su reloj de pulsera, Juan, marcará también un valor T'. Porque según Juan, todos sus relojes, en todas sus posiciones, están perfectamente sincronizados. Por lo tanto, la longitud, según Juan, es la velocidad de Pedro, en este caso, por el tiempo que él toma en su reloj trasero, que va a ser igual a T', como hemos visto. ¿Ok? Entonces, para Juan, este T' es mayor que este T. ¿Y cuánto mayor es? Hay un factor de escala, el factor gamma, que hemos visto la vez pasada. El factor gamma es el que me dice cuánto tiempo mayor es el lapso que ha sucedido según los relojes estáticos versus los relojes móviles. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la dilatación del tiempo? Que el T' de Juan, de este reloj, es gamma veces mayor que el T de Pedro. Acá lo hemos dibujado claramente, ¿no? El tiempo de Pedro en esta posición de la manecilla y el tiempo de Juan en una posición mayor en su reloj de cola. Entonces tenemos esto, el tiempo de Juan es gamma veces el tiempo de Pedro. Entonces lo reemplazamos, este T' lo reemplazamos aquí. Y vemos que L' es igual a V por T', pero T' es gamma veces T. ¿Correcto? Esto lo acomodamos, este gamma lo pasamos aquí, adelante, y ponemos VT. ¿Pero qué es VT? VT es L. Esto es L. Por lo tanto, L', lo ponemos acá abajo al final, es igual a gamma por L. ¿Correcto? Por lo que es lo mismo, esto es lo mismo, que vamos a poner aquí, L es igual a L' sobre gamma. Cualquiera de las dos vale, son equivalentes. Esto lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lee esto, mejor dicho? Se lee que la longitud del vagón, que según Pedro es móvil, es igual a la longitud de ese mismo vagón que mide Juan, para quien ese vagón está estático, dividido entre un valor gamma, que es mayor que 1. Es decir, la longitud móvil de un objeto, del mismo objeto, porque estamos hablando acá del mismo objeto, de este tren, es gamma veces más pequeña que la longitud de ese mismo objeto medida por el observador estático. Medida por el observador para quien el objeto está estático. Esta es la llamada contracción de la longitud. Contracción de longitud. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué pasa de acuerdo a lo que podría decir Pedro? Vamos a observar aquí lo siguiente. Para Juan hemos dicho que los relojes de Pedro transcurren más lentamente. Y Juan va a decir, sí, es un hecho. ¿Cómo lo compruebo? Dice Juan. Aquí este reloj, he tomado una fotografía en el evento 2 y observo aquí claramente que mi reloj está marcando un valor mayor que el reloj de Pedro. El reloj
reloj de Pedro, y hay una fotografía, digamos que existe una imagen fotográfica en el momento del evento 2 que va a tomar el evento en sí, o sea, el cruce del eje vertical con la cola del vagón, y va a tomar la foto de los dos relojes, tanto el de Juan como el de Pedro, porque es un evento único, ¿no? Y va a observarse que el reloj de cola de Juan efectivamente marca un tiempo mayor que el reloj de Pedro. Entonces podríamos decir, pues entonces aquí hay un hecho concreto, que es que efectivamente los relojes de Pedro transcurren más lentamente que los relojes de Juan. Acá está la imagen, no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro diga porque para Pedro, recordemos, los relojes de Juan son los que transcurren lentamente, los relojes móviles de Juan. Pero aquí se observaría que no, que definitivamente Juan es el que tiene la razón. Pero, momentito, hay un tema que tenemos que tomar en cuenta. Pedro va a decir, no, un ratito, Juan, es cierto que tu reloj marca un valor mayor que el mío, pero no es porque ha caminado, el mío camina más lento que el tuyo. No, es porque tú estás utilizando, Juan, tu reloj de cola. Mientras que yo he tomado los tiempos con mi mismo reloj, con mi reloj de pulsera, con un único reloj. En el instante inicial del evento 1, 0, a este instante final donde está la imagen fotográfica que marca un tiempo t. ¿Sí? En cambio tú, Juan, tú has tomado el instante inicial en un valor 0, nulo, es cierto, de acuerdo, está la imagen claramente, tu reloj es en 0 en el evento inicial, en el evento 1, igual que mi reloj en 0. Pero tú, Juan, te estás guiando para el evento 2 por el reloj que tenías en la cola de tu vagón. Y tu reloj de cola de vagón, en el instante 0, cuando nos cruzamos, no estaba en 0 como tu reloj de pulsera. Me consta que tu reloj de pulsera estaba en 0 igual que el mío. Pero lo que tú no sabes es que tu reloj de cola estaba adelantado. Recordemos que los relojes, mientras más atrás estén en la dirección del movimiento, más adelantados están. O da lo mismo decir que mientras más hacia adelante en la dirección del movimiento, mientras más hacia la cabeza del movimiento están, más atrasados están. Entonces, bajo ese lema, bajo esa frase, que hemos dicho que era el primer pilar, Pedro va a decirle a Juan que su reloj de cola estaba adelantado, estaba bastante adelantado. Tanto así, tan adelantado estaba, de que cuando transcurrió el tiempo, cuando llegó el evento 2, su reloj, este reloj de cola, dice Pedro, marca un valor mayor que el mío, pero porque ya venía adelantado, dice Pedro. Tu reloj, Juan, ya venía adelantado. Es más, dice Pedro, yo te digo, tu reloj de pulsera y todos tus relojes caminan más lento que los míos. Todos tus relojes caminan más lento que los míos. Pero tu reloj de cola estaba tan adelantado que a pesar de que entre el evento 1 y el evento 2 caminó un tiempo menor al mío, es decir, si mi reloj, dice Pedro, caminó este espacio que está aquí dibujado, tus relojes avanzaron un espacio menor. Pero como tu reloj de adelante venía ya adelantado, desde el instante inicial, cuando avance ese espacio, ese lapso menor al mío, menor a t, va a llegar en su posición final la manecilla a un valor mayor que t. Es decir, partió de una posición bien adelantada, avanzó un pedacito más chiquito que mis relojes, pero como venía bastante adelantado y avanzó un poquito más, un valor menor que el mío, gamma veces menor que el mío, cuando llega a su posición final la manecilla de tu reloj de cola, va a tener un valor de posición mayor que el mío, mayor que t. Por eso es que t' es mayor que t. Se observa claramente acá. T' mayor que t. Pero t' del reloj de cola, dice Pedro. Tu reloj, Juan, está marcando un valor mucho menor. Un valor gamma veces menor que t. Tu reloj, Juan, de pulsera, ha corrido más lento que mi reloj de pulsera, le dice Pedro a Juan. Y tu reloj de pulsera, yo estoy seguro que va a estar en una posición menor que la mía, menor que t.
¿Cuántas veces menor? Gamma veces menor que t. Porque tus relojes, Juan, que están en movimiento, son los que caminan lento, no los míos. Tú estás malinterpretando, Juan, porque tú estás utilizando un reloj distinto a tu reloj de pulsera para interpretar la distancia. Tú estás utilizando un reloj de cola que ya venía adelantado desde el origen. Esa es la interpretación que da Pedro a por qué este t' es mayor que t. ¿Y por qué sucede esta contracción de la longitud? Esa es la interpretación de Pedro. Pero Juan va a decir, no, un ratito estás equivocado, Pedro. Mis relojes estaban perfectamente sincronizados. Yo estoy seguro que este tiempo final que marcó mi reloj de cola igual a t' es exactamente el mismo que todos mis demás relojes. El que se mueve, Pedro, eres tú. Y es tu reloj el que transcurre más lentamente. No solo tu reloj de pulsera, sino todos tus demás relojes. ¿Correcto? Entonces la interpretación de Juan, cuando Pedro le diga, ¿cómo podemos interpretar que el reloj de Juan de pulsera haya marcado una imagen más pequeña? O un valor más pequeño, mejor dicho, que este, porque eso es lo que dice Pedro. Lo que tú no sabes, le dice Juan, es que tu reloj de pulsera está marcando un valor más pequeño que mi t. Ok, con tu reloj de cola, estoy de acuerdo, pero es que venía adelantado. Pero tu reloj de pulsera, le dice. Pero Juan va a decir, no, con mi reloj de pulsera no pasa nada, no hay ningún problema. Si Pedro pudiera tomar una imagen, una fotografía en esta posición L, según él, según Pedro, en esta posición L, pudiera tomar una imagen con este reloj de Pedro, con el reloj que Pedro tiene acá, porque recordemos que Pedro también tiene relojes en todas partes. Si acá, en el reloj de Pedro, se toma una imagen en esta posición X final L igual L, según Pedro, en esa imagen efectivamente se va a ver que el reloj de pulsera de Juan va a haber avanzado un tiempo menor a ese tiempo de aquí. Y en esa misma imagen en esta imagen fotográfica que tendríamos en esta posición según Pedro, el reloj de Pedro de esta posición va a marcar este mismo t, porque para Pedro todos sus relojes están sincronizados. Entonces Pedro va a decir, mira, acá tengo otra foto, Juan, para demostrarte lo contrario. He tomado una foto aquí, justamente en el mismo momento para mí, según mis relojes, en el mismo momento t, he tomado una foto donde estabas tú, Juan, y ahí he visto que tu reloj de pulsera marcaba un valor gamma veces menor que este tiempo t, para que veas que el equivocado eres tú. Yo he tomado una foto en este momento, en este mismo momento, en el momento t, según Pedro, cuando mi reloj, este de aquí adelante, marcaba t igual que este. Pedro tomó una fotografía simultánea, según Pedro, simultánea a este evento 2, y donde está la muñeca de Juan, la cara de Juan, y el reloj de Juan. Y efectivamente, en esa fotografía, se vería que este tiempo de aquí es mayor, o este tiempo de aquí, que es el mismo que este, es mayor que el reloj de pulsera de Juan. Y ahí Pedro le diría, ¿ves? Yo tenía razón. Pero a su vez ahí Juan le va a decir, no, un momentito, Pedro. Tú me has tomado una foto a mí con tu reloj que está aquí, que está, no con tu reloj de pulsera, tú me has tomado una foto con tu reloj que está aquí. Y en ese reloj no estaba al día con tu reloj de aquí. Tú crees que estaba al día, pero cuando sucedió el evento inicial, este reloj ya venía adelantado. Entonces, cuando sucede el evento 2, como ya venía adelantado, según Juan, le dice a Pedro, como tu reloj de aquí, este reloj de aquí, al comienzo, en el instante inicial, para Juan, este reloj de aquí, ¿dónde estaba inicialmente? Para Juan, Pedro se mueve hacia allá, ¿verdad? Entonces, en el instante inicial, cuando ambos observadores se cruzan, este reloj de aquí está en la parte de atrás del sistema de referencia de Pedro, según Juan. Por lo tanto, este reloj está adelantado según este. Cuando este marcó 0, este estaba más adelante que 0, según Juan. Por lo tanto, cuando pasa el evento 2, este reloj caminó un espacio y mostró, cuando este reloj camina hasta llegar a t, en realidad no es porque han pasado t segundos, según Juan. Según Juan, este reloj de aquí, que marca también t, no es porque han pasado t segundos desde 0, sino han pasado menos. ¿Por qué menos? Porque según Juan, este reloj ya estaba adelantado. Exactamente lo mismo que hemos dicho antes del reloj de cola de Pedro. ¿No? Es cuestión de darle una vuelta más de acuerdo a lo que he dicho.
pensarlo claramente porque realmente es una lógica simple que se repite para ambos observadores. Tienen el mismo discurso respecto a los relojes. Entonces, lo concreto aquí es que hay un aparente efecto, o digamos un efecto de contracción de la longitud, en el sentido de que todos los objetos móviles que sean medidos por Pedro y que para Juan están estáticos, tienen una longitud menor al valor que Juan les da a esos mismos objetos, por este efecto de la dilatación del tiempo. Ahora, no es como uno podría pensar que si es que Pedro ve a los objetos móviles en el sistema de Juan más cortos, como dice esta ecuación, Juan debería ver a los objetos de Pedro más largos, ¿no? Es como si yo veo a un niño pequeño, el niño me ve a mí grande. Uno podría decir, no, pues si A ve a B pequeño, B debe ver a A grande. Pero no, eso no es necesariamente así, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, a una persona a mucha distancia, yo voy a observar a esa persona muy pequeña. Y a su vez, esa persona me va a observar a mí pequeño. Porque él está lejos mío, pero yo también estoy lejos de él. Entonces aquí he puesto lo siguiente. Cada uno de los observadores ve el tren del otro más pequeño. Es decir, si Pedro, en lugar de estar aquí parado sin ningún tren, ningún vagón, digamos, hubiéramos podido dibujar a Pedro en su respectivo vagón, ¿verdad? Igualito a este, solamente que el vagón de Pedro, para Juan, se movería hacia este lado. Pero podríamos hacer exactamente el mismo análisis. Y llegaríamos a la conclusión de que para Juan, el tren de Pedro tiene una dimensión menor a la que el propio Pedro dice que tiene su tren. Es idéntico el efecto al ver yo una persona pequeña a mucha distancia, esa persona también me va a ver a mí, pequeño, a esa misma distancia. Entonces, básicamente aquí tenemos claramente establecido el tema de la contracción de la longitud. Evento 1, evento 2. Siempre hay que identificar los eventos y siempre hay que observar con qué relojes se están tomando las medidas de tiempo para poder explicar el argumento que tiene Juan y el argumento que tiene Pedro. Ambos tienen razón y ninguno a la vez. Porque ambos tienen razón, o sea, sus argumentos están válidos para explicar sus propias medidas y para explicar las medidas del otro. Lo mismo con Juan respecto a las medidas de Pedro. Entonces aquí hay una relatividad total respecto a longitudes y respecto a transcurrires de tiempo. Este efecto de los relojes atrasados es muy importante para poder entender las versiones que tienen cada uno de los observadores respecto a los objetos y relojes en movimiento. Volvemos en el próximo video con vamos a hacer el cálculo de cuánto es el atraso o adelanto de los relojes de acuerdo a la posición en la que estén. Porque acá estamos mostrando, mejor dicho, una vez más, que los tiempos que marcan los relojes van a depender de la posición con respecto a la posición central. Mientras más lejos estén en la dirección del movimiento, o mientras más hacia la cola estén en la dirección del movimiento. Los tiempos que marcan los relojes son función de la posición. Y además el transcurrir es distinto. Ese valor del adelanto o atraso de los relojes lo vamos a calcular en el próximo video, para después proceder a hacer algunos ejercicios prácticos muy interesantes, donde se puede ver en la práctica cómo funciona bien este tema de la contracción de la longitud y de la dilatación del tiempo. Hasta el próximo video.